acercar. Compañero de Sede Autónoma, de parte del compañero Pablo Micheli, va a hacer uso de la palabra. Adelante. Bueno, buenas tardes compañeras y compañeros. Un saludo del compañero Pablo Micheli y José Rigales, que no han podido venir. Simplemente felicitarlos a todos ustedes porque es el puntapié inicial, me parece, nacional de esta pelea en contra de la mal llamada reforma laboral. Queremos simplemente, humildemente, aportar lo nuestro. Creemos que esta es una batalla que no la podemos perder. Creemos que está claro para los trabajadores jóvenes y los más viejos, y los que ganan más y los que ganan menos, y los que están en blanco, en gris y en negro, que esta es una pelea de todos nosotros. Y cuanto más nos quieran dividir, más unidos vamos a estar. Así que nuestro compromiso militante para esta pelea, para esta batalla, que es parte de la gran pelea del Movimiento Nacional y Popular. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Bueno, compañeros y compañeras, no veo esas luces que matan. Bueno, ahora sí, ahora los veo. Buenas tardes. Queríamos estar presentes en este plenario nacional de La Corriente, los compañeros con los que hemos estado marchando juntos en este año y medio de luchas y en este año y medio de resistencia de los trabajadores y de las trabajadoras. Nosotros creemos firmemente en que necesitamos redefinir la recomposición del movimiento sindical en la Argentina. Tiene que ser un movimiento sindical que asuma la responsabilidad histórica de no entregar las banderas de las conquistas de la época del primer peronismo, porque la reforma laboral no es poner en juego lo que se conquistó en el siglo XXI, es lo que se conquistó a partir del año 1943 con el general Perón sentado en la Subsecretaría de Trabajo. Y eso el movimiento obrero no lo puede entregar. Y no podemos aceptar que haya dirigentes sindicales que se ponen nostálgicos y se ponen sensibles el 17 de octubre y después te venden por 2 monedas a la primera vez. El movimiento obrero tiene que defender lo que conquistó. Entonces, compañero y compañera, yo sé que la CGT es la organización a la que ojalá podamos volver todos, pero tiene que ser la Esa unidad ahora tiene que demostrar el bautismo de fuego en esta etapa. Por eso, como ustedes lo resolvieron hoy, les venimos a decir, la CTA y también la CTA del compañero Micheli, salimos juntos a la calle, plan de acción, no hay reforma, no hay bandera blanca, cada vez se cumple. Fuerza, compañeros, y gracias, un abrazo a los compañeros de La Corriente.
continuación charla con ustedes el compañero de SADOP, Horacio Gilina. Compañeras, compañeros, les voy a leer la declaración que hemos construido escuchando no solamente en el día de hoy en las comisiones, sino también en todos estos días el clamor que vino de abajo de los compañeros de los trabajadores y del país interior, que también nos dio una gran lección de la periferia al centro, como siempre se dijo, y de abajo para arriba en la forma de construcción. Decimos, la soberanía de las corporaciones o la soberanía nacional, en defensa de los derechos trabajadores. No cabe duda que esta es una hora muy difícil para el pueblo argentino y en particular para los trabajadores. Se nos impone un esquema económico que está a la vista, no se sostiene por sí mismo. El gobierno nacional, para asegurar su continuidad por un lado, endeuda a nuestra sociedad, por otro, impone de manera constante un ajuste sobre los trabajadores y los pobres, mientras rebaja impuestos a los ricos y a los grandes sectores empresarios. Tal como lo anticipó tras las elecciones de octubre, el presidente Macri promueve reformas regresivas, permanentes las denomina, en materia tributaria, previsional y laboral, que integran una nueva etapa del ajuste que emprendiera en diciembre del 2015. Para hacerlo, junto con todo tipo de presiones, desplegó un diálogo formal pero oscuro, donde, a pesar de ciertas modificaciones, mantuvo su dirección: asegurar más beneficios a los grandes empresarios, a los poderosos, garantizar el pago de intereses de una deuda pública creciente, sustrayendo recursos y derechos a los jubilados, a los trabajadores, con o sin empleo formal, a los pobres y al propio Estado. No cabe duda que las tres iniciativas están vinculadas. La reforma tributaria se complementa con la reforma previsional, con el resultado de una brutal reducción de alrededor de 140.000 millones de pesos solo en el 2018, de recursos del sistema de seguridad social, del poder adquisitivo de las remuneraciones de los jubilados, la AUH, las asignaciones familiares y sociales, mediante la modificación de su fórmula de actualización. A la vez, instala la suba de la edad jubilatoria. Las grandes empresas pagarán menos cargas patronales, mientras estas se incrementan en un 2% para las pymes, castigándolas. En el mismo sentido, reducir obligaciones patronales y los ingresos de los trabajadores, concurre la reforma laboral, desplazando el principio de irrenunciabilidad de derechos establecido por el artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo, promoviendo la renuncia de derechos esenciales del contrato de trabajo, eliminando la corresponsabilidad del empleador principal en las terciarizaciones, atacando de esta manera no solo derechos de los trabajadores afectados, sino también el modelo sindical por actividad, insistiendo en el fraude de las pasantías, reduciendo indemnizaciones vía la exclusión del aguinaldo, premios o bonos de la base de cálculo, promoviendo la creación de fondos de cesantías a costa del trabajador, aumentando en definitiva con estas y otras disposiciones la discrecionalidad y arbitrariedad patronal. No cabe duda que de esta manera se acentuará la baja del consumo, se reducirán las ventas, la producción y el empleo, perjudicando sobre todo a la pequeña y mediana empresa, en un contexto de caída del mercado interno, aumento de precios de los alimentos, tarifazos, imposición extorsiva de topes salariales, haciendo cada día más difícil la subsistencia de las familias trabajadoras y creciente el riesgo de una crisis financiera. Por todo ello, primero, convocamos a todos los trabajadores a movilizarse ante el Congreso de la Nación para exigir el rechazo de esta reforma. Segundo, con ese fin ratificamos la necesidad de articulación con otras corrientes sindicales, organizaciones sociales, movimientos cooperativos y pymes para desarrollar un plan de lucha.
sesión del Comité Central Confederal de la CGT, junto a la urgente convocatoria de un plenario de delegaciones regionales. Cuarto, solicitamos a todos los bloques de los legisladores nacionales escuchen nuestros reclamos y resuelvan el rechazo de estas reformas. Por último, afirmamos, al reconocer la gesta de obligado, que hoy la disyuntiva es soberanía de las corporaciones a la respuesta de este gobierno que nos va encadenando a las decisiones de la usura internacional que sostiene su plan económico, le respondemos a la soberanía de las corporaciones, soberanía nacional con trabajo, democracia y justicia social. 20 de noviembre de 2017. Corriente Federal de Trabajadores. nos haya acompañado de algún modo, porque el ambiente, la mística que le da estar aquí en ADEF, entornados por la lluvia, no es menor, y el aguante de ustedes tampoco. Gracias, compañeros, felicitaciones por el documento a los compañeros de la Corriente Federal de Trabajadores. Se dirige a ustedes, compañero secretario general, Federación Gráfica Bonaerense, Héctor Amichetti. Queridos compañeros y queridas compañeras, no es casual que hayamos elegido este día para hacer este encuentro de la militancia. 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional. Imaginémonos si en vez de Rosa hubiera estado en aquel momento el presidente que tiene hoy la Argentina. Y le hubiera dicho a esa alianza anglo-francesa: naveguen libremente los ríos interiores, comercien sus productos, vengan con su dinero a explotar vaca muerta, vengan a sacar el litio, vengan a explotar las riquezas del agro. Esa hubiera sido seguramente la postura. Bueno, eso creo que encierra el fondo de la cuestión. Por supuesto que acá hemos debatido y tenemos postura con respecto a la reforma, pero hay un tema de fondo. Tenemos un proyecto absolutamente opuesto al que está en el gobierno. Y esto no es nuevo, recorre toda nuestra historia. Hoy no están, pasó Rosa, pasó Irigoyen, pasó Perón, pero también del otro lado hubo un Rivadavia que endeudó el país, hubo un Uriburu que derrocó a Irigoyen y una Corte Suprema que legalizó ese golpe. A veces nos sorprendemos de la justicia. Si uno recorre la historia, la justicia fue consecuente con el poder económico. Hubo una década infame, hubo un golpe en el 55, otro en el 76, después nos dieron una democracia pinchada, porque en realidad cuando se llenan la boca de democracia, lo que tenemos que decir es que reemplazaron la dictadura por el enorme poder financiero internacional, que es el que domina hoy a las naciones. Esa es la realidad. Entonces nos dieron una democracia limitada, que cuando hacemos el esfuerzo y el pueblo llega con su representante al gobierno, lo boicotea ese gobierno con su poder económico. El pueblo apoya un gobierno que gobierna a favor y ese poder presiona a ese gobierno para que no pueda hacer lo que tiene que hacer a favor del pueblo. Y si no, veamos lo que nos pasó con el gobierno, con nuestro gobierno anterior,
con la presión para que devalúe, con los 400.000 millones de pesos que fugaron. Realmente ahí está la definición de esta democracia, la que hoy está en el gobierno. No es democracia, es plutocracia. Lo que gobiernan son el poder económico. Y no nos confundamos cada vez que confrontamos con ellos, porque pareciera ser que algunos compañeros quieren ser moderados por este tema de garantizar la gobernabilidad porque el pueblo eligió. Y en función de garantizar la gobernabilidad se entregan los principios, se entregan derechos que costaron la vida de muchos de nuestros compañeros. Eso no está dispuesto a acompañar la corriente federal de trabajadores. Hoy no hay un Lucio Mancilla resistiendo. Hoy hay un Caputo negociando endeudar nuevamente al país. Y hay Ministerio de Energía que lo maneja la YEL. Y hay un Ministerio de Agroindustria que lo maneja la Sociedad Rural Argentina. ¿Quién gobierna? El pueblo, las corporaciones. Gobiernan las corporaciones. Y me hace acordar lo que decían nuestros compañeros de Forja, lo que decía Jaureche tantas veces, el estatuto del coloniaje. Hoy el estatuto del coloniaje lo escriben las corporaciones y en eso no hay que equivocarse. Por lo tanto, cuando combatimos el reformismo permanente, combatimos el sistema que está en el gobierno, combatimos el proyecto económico que quiere a través de la reforma someternos día a día, verso de gradualismo, y lo hacemos desde una corriente federal de los trabajadores, en este caso que con sentido amplio convoca, que no es una estructura sindical, es una concepción sindical que nos viene de lo más profundo de nuestra historia. Se cumplen 70 años y los compañeros de Córdoba, 60 años, los compañeros de Córdoba, ahora el 30 y el 1 van a recordar aquel encuentro de delegaciones regionales donde nació el programa de la falda. ¿Ustedes creen por casualidad que después del derrocamiento de Perón, del fusilamiento de nuestros compañeros, los compañeros que se reunieron allí en la falda en 1957, ponían como punto número 1 la preocupación por el congelamiento de los salarios o por los convenios colectivos que estaban avasallados? Esos compañeros en el programa de la falda pusieron lo que es el proyecto de país de los trabajadores: manejar los recursos naturales, manejar el sistema financiero al servicio de la producción, la integración de los países latinoamericanos, que es nuestro lugar en el mundo. Eso es lo que rescata la corriente federal, que tiene su proyección nuevo en el programa de Huerta Grande, en el programa del 1 de mayo de la CGT de los argentinos, en los 26 puntos que conducía Saúl Ubaldini, y en el NTA en los 90 resistiendo un proyecto similar a este. Desde allí se para la corriente federal, pero abriéndose en esa concepción sindical. Y hoy lo decimos acá, desde un sindicato, desde un camping que lleva el nombre de una gloria del sindicalismo argentino, Jorge Di Pasquale, que forma parte de lo que nosotros llamamos el sindicalismo de liberación. No nos vamos a engañar, nuestra pelea es por la liberación, y por eso la corriente convoca, aparte de pelear contra esta reforma, a pelear por el proyecto de país que tantas veces fue interrumpido de manera violenta o no tan violenta, pero fue interrumpido, y nosotros nos duele que haya sido interrumpido, porque digo yo, ¿qué nación sería la nuestra si en el 55 nos hubieran derrocado a Perón, que fue derrocar al pueblo, compañeros y compañeras? Esa es la nación que defendemos, ese es el proyecto que defendemos, y sabemos que tenemos que tener grandeza, nada de sectarismo. Hay que estar unidos, hay que marchar, hay que ganar las calles, hay que pelear en el Congreso, hay que unir a las pymes, a los cooperativistas. Unidad, compañeros, un gran frente, pero un frente para defender la dignidad del pueblo y de la patria. ¡Viva la soberanía nacional! Así
Antes de presentar al compañero que viene desde Unidad Ciudadana, queremos señalar que para La Corriente es un orgullo, un honor, como me comentaban los compañeros recién, es importante realzarlo, la presencia en el futuro Congreso de dos personas que surgen de la entraña misma de la Corriente Federal de Trabajadores. La compañera Vanessa Siley, que si trajo el compañero Walter Correa. Ustedes lo conocen, ex canciller, uno de los arquitectos del UNASUR, ¿no? Jorge Tayana, aquí en el Alto de La Corriente. Compañeras, compañeros, amigos de La Corriente, amigos de las distintas organizaciones gremiales que están acá presentes, la gente. Primero, insistir en lo que dijo el gringo. Estamos acá en un camping que recuerda a un luchador incansable por los derechos de los trabajadores y por la causa nacional, como fue Jorgito de Pascuales, y al lado de un salón que se llama Alfredo Ferraresi. Hablábamos con los compañeros de gremio y decíamos, siguen juntos acá en este local. Hoy recordamos el 20 de noviembre, el Día de la Soberanía, es decir, recordamos ese esfuerzo por impedir el avasallamiento por parte de los imperios, porque recuerdan que era el Reino Unido y Francia quienes estuvieron detrás de avasallarnos. Yo creo que Macri no hubiera sido el presidente en ese entonces. Macri hubiera estado con los ingleses en Montevideo haciendo lucha contra la patria y contra la soberanía. Ese es el primer punto. Y la defensa de la soberanía. ¿Por qué recordamos la defensa de la soberanía? Porque la soberanía nacional, la soberanía política, que es una de las tres banderas históricas del peronismo, no es un derecho ni una cuestión abstracta. La soberanía reside en el pueblo y en la defensa de los intereses del pueblo. Y dentro del pueblo, muy especialmente en su clase trabajadora, que con su trabajo y su esfuerzo todos los días forjan la riqueza, la identidad y la futura grandeza de una nación. No hay entonces soberanía posible sin justicia social y sin independencia económica. Ya estamos viendo qué están haciendo con la independencia económica por parte de este gobierno, endeudándolo, trayendo a la OMC para seguir abriendo nuestras fronteras y destruyendo nuestras industrias, anunciando que van a hacer un pacto con la Unión Europea, que en las condiciones actuales no hay ninguna posibilidad que sea beneficioso para la Argentina, para los trabajadores, ni para el empresariado nacional. Eso es lo que están haciendo respecto de la independencia económica.
también llevando nuestros recursos afuera, también buscando hipotecarnos en esa perspectiva. Están buscando destruir cualquier chance de independencia económica y hacernos retroceder todo lo que se había avanzado desde que superamos la crisis del 2001-2002 con el gobierno de Néstor y Cristina a partir del 2003. Eso es lo que están haciendo, volviendo a entregar ese país y volviendo a darle, como dijo el gringo también, un gran poder a ese corazón del poder económico mundial que hoy es el sector financiero especulativo que se lleva las riquezas y que ya ha sacado más del 75% del dinero que se tomó como préstamo y que deberemos pagar en el futuro. Destruida la independencia económica, entregada a los negocios más inicuos, ¿qué es lo que quieren hacer ahora? Quieren avanzar sobre la justicia social, que es el otro gran pilar sobre el que se puede asentar el desarrollo de una Argentina justa, libre, soberana, sustentable, con libertad y con posibilidades para todos. Y ese pilar de la justicia social es el que quieren atacar con esta trípode de leyes, que efectivamente, como dice el documento, no se pueden mirar aisladas. No es una ley sobre los jubilados, no es una ley sobre los impuestos y las provincias, no es una ley sobre algunas cuestiones de la relación laboral. No, es un equipo armado que lo que busca es debilitar a los trabajadores con un doble efecto. No solo va a hacer creer la injusticia, va a hacer crecer la injusticia y la desigualdad, sino que también va a anular las posibilidades de desarrollo, porque ya lo sabemos desde hace tiempo, aunque el gobierno quiera negarlo, no hay posibilidades de desarrollo para la Argentina si no crece el trabajo, si no crece el salario, que es la única forma de hacer crecer la demanda, de hacer crecer la inversión, de que crezca el trabajo que llevan adelante y que generan en ese 75% nuestra pequeña y mediana empresa. Eso es lo que quieren hacer con estas tres leyes. Y no hay que confundirse, porque ellos quieren confundirnos. Quieren que nos enfrentemos entre nosotros, quieren que mantengamos la visión de que, bueno, ellos han concedido los reclamos más importantes, quieren que no veamos lo que va a pasar con los jubilados. Y es cierto, lo van a ir haciendo de a poco. Esta es la estrategia. Dicen que hacen de a poco, pero luego obtienen todo lo que se proponen y quieren. Y nosotros, ¿saben qué? No estamos dispuestos a aceptarlo. No está dispuesto a aceptarlo el pueblo argentino y va a defender sus derechos. Para eso tenemos que utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Tenemos que utilizar la manifestación, tenemos que utilizar la calle, tenemos que utilizar la presencia en el legislativo y tenemos que tener una política que una a los más diversos sectores, porque tenemos en común el objetivo de defender el trabajo argentino y de impedir que este país bendito se transforme en una nación de segunda, dependiente, sin posibilidad alguna de desarrollo, en un mundo que está dejando pocas posibilidades. Nosotros lo tenemos claro: Argentina con derechos, Argentina con industria nacional, Argentina con defensa de su producción, Argentina con ciencia y tecnología, Argentina con integración regional y Argentina de pie ante las potencias del mundo y ante los intentos de avasallar nuestra riqueza y nuestros derechos. Por eso tomemos este día, este 20 de noviembre, como un día fundacional. Este 20 de noviembre se está poniendo de pie la Argentina para defender sus derechos. El 5-11, este gobierno está en contra de la mayoría. Gracias a todos, compañeros, gracias, compañeros. Felicitaciones por esto y la victoria es nuestra. Sepamos luchar y defender los derechos de todos. Muchas gracias.
los sindicatos que integran la corriente federal de trabajadores. Aquí están sus secretarios generales, los hemos mencionado temprano. Queremos sí señalar otras presencias que hay aquí, gracias por estar. Héctor Recalde, Carlos Tomada. Querido amigo diputado Córdoba, Pablo Carros, ETA. Mario Seco, intendente de Ensenada. Gracias por estar aquí, entre tantos, ¿no? Habla el compañero Sergio Palazzo, titular, Asociación Bancaria. A las compañeras, a los compañeros presentes, sin duda el primer gran abrazo y como digo, agradecimiento a todos los militantes de la Corriente Federal y otros espacios que en un día lluvioso, complicado, feriado, dan muestra que la militancia no tiene feriado ni descanso, ni lo va a impedir una simple lluvia para que podamos debatir, analizar, profundizar conceptos y sobre todo trazar caminos con respecto a lo que se viene en el futuro. Quiero agradecer también la presencia de los compañeros que han hecho uso de la palabra en los distintos talleres que se organizaron en la mañana, la presencia de los compañeros que han estado presentes hoy aquí dando su apoyo incondicional y su muestra y vocación de querer construir juntos la resistencia para estos tiempos difíciles de la Argentina. Entre ellos al compañero Hugo Yasky, a los compañeros de la CTA de Pablo Micheli, al compañero Pablo Moyano que estuvo, a Jorge Cayana, al intendente Seco. Y permítanme, en estos tiempos en donde se habla de reforma laboral, que debería cambiarse el nombre, debería ser proyecto de ley de sometimiento laboral, no de reforma laboral, expresar que hoy aquí se encuentran con nosotros dos compañeros, uno que desde el ámbito legislativo y otro desde la función ejecutiva, hicieron digna la función pública en favor de los trabajadores, sancionando leyes y haciéndola aplicar con todo el rigor a favor de los trabajadores, que son Héctor Recalde y Carlos Tomada. Y dentro de los agradecimientos, permítanme por ahí un pequeño agradecimiento extra y particular, y es que si este local está armado de urgencia porque pensábamos hacerlos afuera, si la comida que se sirvió, los cafés, la presencia, el armado, se debe no a una empresa de catering que tengamos, fueron militantes nuestros que estuvieron trabajando durante todos estos días para llevar a cabo este evento. En un punto de inflexión en nuestra querida nación argentina. Es un punto de inflexión para la política y para el movimiento obrero. Ese punto de inflexión tiene que ver con que claramente el gobierno ha direccionado hacia dónde va su programa político, económico y social, que no es simplemente obtener prebenda tras prebenda y beneficio tras beneficio con cada ley que sanciona. Su programa es claro, es contundente, es absoluto y es homogéneo. Vinieron a recuperar el empoderamiento que han perdido durante años a manos de gobiernos populares y empoderamiento que teníamos los trabajadores. Si nosotros no entendemos que el fondo es que vienen a recuperar ese empoderamiento para someter al pueblo argentino y particularmente a su clase trabajadora, ejemplo de rebeldía en Latinoamérica, estaríamos confundiéndonos del objetivo y del enemigo. Porque Macri es una circunstancia en la vida política de la Argentina. En todo caso es quien ocupa la primera magistratura de la nación, pero el poder está escondido detrás de las corporaciones que gobiernan. Y es ahí donde nosotros tenemos que apuntar con la unidad del movimiento obrero, a lograr combatir todas estas denominadas reformas que pretenden en este tiempo, y esta es la coyuntura, pero quizás sea también la bisagra necesaria
para comprendernos todos los sectores y espacios de la oposición política, sindical y de organizaciones sociales, porque la historia va a ser implacable a la hora de juzgarnos, si fuimos capaces de tener la valentía y el coraje de aceptarnos entre todos, sin exclusiones, sin proscripciones, entendiendo y priorizando por sobre todas las cosas al pueblo argentino, o si tuvimos la cobardía de andar señalándolo entre opositores para ver a quién dejamos afuera en lugar de entender que el enemigo está sentado en Balcarce 50 en la Casa de Gobierno. Este es un modelo que claramente, como expresaba el compañero Amichetti, como lo ha expresado Jorge Tallana y como lo dice nuestro documento, que vino a disciplinar particularmente al movimiento obrero argentino, que, como digo, es la expresión de rebeldía más fuerte del sindicalismo latinoamericano, y la vino a disciplinar con esta batería de leyes que trastocan el derecho laboral argentino y el orden laboral argentino que tanto sacrificio, vida y sangre costó a tantos argentinos, que pretendan una reforma laboral que implica disminución de las indemnizaciones para que despidan barato, que implica perder la irrenunciabilidad de los derechos, que fue consagrada y acentuada luego con una ley propiciada o con una modificación de un artículo propiciado por el doctor Recalde. Que vengan y nos digan que tenemos que formarnos nuestro propio fondo para pagarnos nuestras propias indemnizaciones, que a su vez planteen un blanqueo inescrupuloso con aquellos que condenaron a la Argentina que viva como vive hoy, es decirnos a los argentinos que vinieron a quitarnos todo nuestro poder de fuego para discutir y poder pelear con este gobierno. Yo no estoy dispuesto a esta altura de mi vida, como ninguno de ustedes, a tercerizar mi decisión política de confrontar con este gobierno a manos de un triunvirato entre los derechos de los trabajadores. Por eso celebramos con alegría cuando el compañero Moyano esta mañana decía: no solo somos camioneros, somos varios secretarios generales y organizaciones de la CGT que vamos a acompañar la marcha y la movilización. Celebro cuando los compañeros de la CGT de Micheli o Hugo Yasky expresan en misma sintonía que la Corriente Federal o que los pequeños y medianos empresarios recién en una reunión previa que tuvimos expresen lo mismo. No estamos dispuestos, como dije, a tercerizar ni los sueños ni la voluntad política de confrontar, porque este gobierno no hay matices, aquí no hay grises. Uno puede tener confrontaciones y acordar con gobiernos peronistas, con el radicalismo auténtico, con socialistas. Lo que no puede hacer es, con la derecha argentina gobernando, transar a cases blancos en negro, no hay grises que transitar. No se cómplices y los combates. Comience a mandar la Corriente Federal, así como hemos acompañado cada conflicto que tuvo cada compañero en cada actividad, sea o no de la Corriente. Hoy hay que acompañar con muchísima firmeza a los compañeros aeronáuticos que están sufriendo la presión del gobierno. Buscan desprestigiarlo, buscan amedrentarlo, porque lo que esconde en el fondo seguramente será la privatización de Aerolíneas Argentinas. Y en cada lugar, en cada espacio, en cada rincón de la Argentina que haga falta la solidaridad y el compromiso militante, ahí tiene que estar la Corriente Federal y esta multisectorial que se está armando en defensa de los intereses argentinos. Es un modelo que claramente se asienta sobre el endeudamiento, un endeudamiento que va a condicionar a generaciones y generaciones de argentinos y que sirve hasta ahora para sostener en cierta calma el conflicto social. ¿Cuánto tiempo más va a hacer falta para que desde los grandes organismos internacionales le digan a Macri que no hay más plata si no ajusta más de lo que ha ajustado? ¿O se creen que la reforma previsional esconde la posibilidad de mejorarle un mínimo la vida a nuestros jubilados? Esconde un problema fiscal que es ver cómo
le retraen dinero y lo sacan del circuito de los sectores más desposeídos de la Argentina para poder pagar la cuantiosa deuda externa. Hablaron de una reforma previsional que era una reparación histórica. Reparación que obligó a aquellos que tenían sentencia firme de nuestros jubilados a resignar a parte de esa sentencia para poder acceder al pago de algo que la justicia había dicho. Qué pena que este gobierno no tuvo las pelotas para decirle a los fondos buitres también que resignaran parte de su deuda como se la pidió a los jubilados argentinos. Y ahora hacen un planteo según el cual, cambiando el modo de liquidación del haber jubilatorio, dicen el gobierno argentino se ahorrará más de 100.000 millones de pesos, que si le agregan por los sistemas de actualización, la AUH, le agregan las asignaciones familiares y algunos planes sociales, ese número llegaba a 140.000 millones. Eso no es ahorro, eso es saquear al sector más débil de la Argentina. Hay que poner las cosas por su nombre. Y si algunos compañeros de la CGT se han olvidado de los jubilados porque de eso no han hablado, la corriente etc. y los espacios sociales, no nos olvidamos de los jubilados. Por eso vamos a marchar antes que el mes de noviembre, todos juntos al Congreso. Pareciera ser que el discurso de que todo lo que nos pasa es inevitable es lo que instalan a través de los medios. Y no todo lo que nos pasa es inevitable. Hay que explicarle a la sociedad que si antes una boleta de luz o de gas valía, como dicen ellos, un pocillo de café o 2 pizzas más, era porque había un gobierno que destinaba los recursos del Estado a que los sectores sociales de la Argentina pagaran la luz y el gas barato, porque de ese modo generaban trabajo y recomponían el tejido social de la Argentina. Hoy que pagamos varias pizzas y varias tazas de café de más, no es que el Estado se apropió de ese dinero para generar más hospitales, más escuelas, mejor educación pública. Lo hizo para que los sectores ricos de la Argentina dejen de pagar retenciones a los granos, le bajen los impuestos a la minera y ahora le bajen los impuestos a la seguridad social. No todo lo que nos pasa es inevitable. Son decisiones políticas que toman los gobiernos. Y yo lamento profundamente, porque a pesar de tener profundas críticas hacia la conducción orgánica de la CGT, sé que también tenemos la responsabilidad de cuidar al movimiento obrero como el articulador de la protesta social. Pero lamento que no hayan tenido ni siquiera la delicadeza de cuidar el lugar donde suscribieron el pacto de entrega de los derechos de los trabajadores. Se juntaron en la sociedad rural, la misma que vapuleó a Perón, a Irigoyen 6 días antes del golpe, que los llevó a morir y que le hizo el local patronal más grande de la historia a Cristina Fernández de Kirchner para defender sus privilegios cuando fue la resolución 125. Yo quisiera, en estos tiempos en donde los poderes judiciales en sus distintas ramas están encargados de ver cómo convalidan el ajuste, de ver cómo convalidan el ajuste, sancionando fallos donde se condena a los trabajadores a pagar costas, en donde se plantea la atomización del movimiento sindical escondido detrás de la supuesta libertad sindical que pregona la OIT, en donde también se encargan de buscar asociaciones ilícitas por todos lados. Lo primero que quiero decir, como cada uno de ustedes seguro, que si hay uno de los nuestros, del campo popular, sea del partido que sea, que haya cometido un ilícito, que le caiga todo el peso de la justicia, pero que no distraigan la atención de los argentinos, porque cada vez hay más desempleados, cada vez alcanza menos, cada vez se pueden pagar menos los tarifazos,
y que con este blanqueo escandaloso el gobierno lo que reconoce es que premia a los que delinquieron y tuvieron en negro un trabajador. Y si hay 1/3 de trabajadores en negro en la Argentina y quieren buscar una asociación ilícita, ahí la tienen. Seguramente las grandes corporaciones responsables del negreo son la asociación ilícita más grande que hay en todo el mundo, cuando tiene más de 1 millón de argentinos trabajadores en negro y no aportando a la seguridad social. Yo quisiera desde la corriente federal ser muy claros en algo. No se puede desde un gobierno tranquilamente venir a arrebatarle derecho a los trabajadores del movimiento sindical más organizado de América Latina sin pagar el costo político de los trabajadores en la calle. Si algunos compañeros equivocadamente eligieron el diálogo para obtener victorias a los pirros que en lugar de 20 derechos nos sacan 15 y perdemos 5, sepan que ese costo político y social a este gobierno se lo vamos a hacer pagar entre la corriente federal, los sindicatos de la CGT que quieran luchar, la 2FA, los movimientos sociales y los movimientos políticos argentinos. Yo termino. Lo que se hace urgente que nos reunamos, y hoy lo hablábamos con el compañero Yasky y con el compañero Moyano antes de irse, que a más tardar este miércoles nos estemos juntando todos los interesados en combatir estas reformas tributarias también, que vuelven a condonarle impuestos a los que negrean y a quitarle impuestos a los sectores del empresariado argentino más pudientes, porque uno podría entender rebajas de impuestos a las pymes que generan empleo. Lo que no termina de entender es por qué tiene que haber un fondo de desempleo al que aporten todos, cuando hay empresas que no echan y ese fondo va a ser apropiado por aquellos que hacen del despido un deporte nacional. Pero sin embargo en la reforma tributaria el presidente se olvida de su campaña electoral que los trabajadores no iban a pagar más ganancias. Los trabajadores seguimos pagando ganancias, impuesto al consumo sobre el IVA, mientras otros, cuando no pagan impuestos, mejoran su tasa de rentabilidad. Por eso, compañeros, tenemos que juntarnos a más tardar este miércoles para estar planteando que la semana que viene hay que hacer la gran movilización nacional.